Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Daniel 2, 32 a 35. Voy a leer desde el 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, vamos a decir una gran estatua. Esta estatua era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, o sea, adobe. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, es decir, un gran reino que llenó toda la tierra. Hermanos, el tema de esta mañana, el plan eterno de Dios, el tiempo de los gentiles. Hoy vamos a hablar del tiempo de los gentiles. En primer lugar, yo quiero que nosotros captemos otra vez lo que he repetido. Hermano, no se ponga a problemas con Dios. Usted y yo somos gente con mente finita, mente limitada. Y usted y yo no podemos entender en su totalidad a Dios, que es una mente infinita. Muchos de nosotros nos metemos a pleitos con Dios porque empezamos a protestar por todo lo que nos pasa. Y es que, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué se murió mi pariente? ¿Y por qué? Hermano, usted no tiene por qué preguntarle a Dios por qué. Porque Dios hoy da la vida y Él sabe cuándo la va a quitar. Y entonces Él es soberano. Tenemos que aceptar los designios de Dios. ¿Por qué a mí me pasan tantas cosas? Analice si no es por problemas a los que se metió y que ahora está llevando consecuencias. Pero ¿por qué a mí? ¿Y por qué a otros no? No se meta a pelear con Dios. Y hemos repetido la expresión que nosotros, gente limitada, finita, no tenemos que entender a Dios. A nosotros nos corresponde creerle a Dios. Hermano, Dios, yo no tengo que entender a Dios, yo tengo que creerle a Dios. Cuando Pablo habla de todo lo que Dios es, cuando Pablo habla de toda la grandeza de Dios, y cuando él principia a mostrar los planes de Dios aún para Israel, ¿sabe qué dice el apóstol? Ya lo mencioné en un mensaje anterior. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién entendió a Dios? A Dios no se le entiende, pero se le cree. Ese es el concepto del apóstol Pablo. Hermanos, al hablar del plan eterno de Dios, yo quiero que usted se dé cuenta de esto que pasó aquí. Había un rey grande, ese hombre fue grandísimo, Nabucodonosor, el emperador del imperio de Babilonia. Babilonia fue una gran potencia. Y este hombre Nabucodonosor, cuando estaba en el poder, tuvo un sueño. Y el sueño, no sé si le ha pasado a usted despierta soñando, soñó algo y no se acuerda qué es. Yo despierto muchas veces soñando mensajes. Este mensaje está bueno para la iglesia, y pasajes. A veces he dicho yo, mañana cuando me levante lo apunto, ya se me olvidó. Ahora cada vez que sueño algún mensaje, despierto y lo apunto a las 2 de la mañana, lo escribo y al día siguiente ya lo voy a estudiar. Pero hermano, aquel Nabucodonosor despertó y dice, tuve un sueño impresionante, pero no me acuerdo qué es el sueño. Y mandó a llamar a todos los sátrapas, dice la Biblia, a todos los que estaban encargados de su consejería, a todos los brujos, a todos los magos, a todos los sabios. Dentro de esos sabios estaba Daniel, que lo habían capacitado para eso. Llamó a los sabios y les dice, señores, ustedes me van a decir qué soñé anoche. Y después de que me digan qué soñé, me interpretan el sueño.
Y toda la gente le dijo, nadie lo puede hacer, hombre, decinos el sueño y entonces te decimos nosotros qué significa. No vayan a caer de tontos, llame al asterisco 944, llame, ahí está su futuro, hombre. Mire, y a mí, ¿qué pasó? Mire, su mujer, tenga cuidado, anda con un viejo. Y yo ya bravo, voy a somatar a mi mujer porque mi mujer anda con un viejo, porque en el asterisco me lo dijeron, qué absurdo. Señora, tenga cuidado, la secretaria de su esposo, aunque parece vieja gruñona, está detrás de su esposo. Y ahí usted ya no deja al esposo, porque el asterisco se lo dijo. Y son gente que está inventando cosas, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí estos se le acercaron al rey y le dijeron, díganos el sueño, y nosotros le decimos la interpretación. Y entonces él mismo le dijo, eso es re fácil, ¿verdad? Se lo van a inventar, mátenlos a todos. Y entonces Daniel se presentó y dijo, Señor, yo voy a orar y yo le traigo el sueño. La interpretación, aquí está el sueño. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Una gran estatua gigante. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce y las dos piernas de hierro. Los pies era una mezcla rara de hierro y tierra y lodo. Usted sabe que usted no puede fundir hierro con el adobe porque no tienen aleación, no se pega. Entonces así están los pies. Y dice que cuando estaba la gran estatua apareció una roca, dice no cortada con mano, sino que divinamente arrancada. Y esta roca le cayó en los pies a la imagen, le deshizo los pies que eran de barro y de hierro, y después la estatua cayó para atrás y se hizo pedacitos, y el viento principió a llevarse todo hasta que se desapareció. Este es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Y entonces viene Daniel, y Daniel le dice qué fue lo que soñó, y después le da la interpretación del sueño. Eso es todo lo que estamos leyendo aquí. Y yo quiero que hablemos entonces del tiempo de los gentiles. En primer lugar, hablemos de Israel como pueblo de Dios. Acabamos de hablar de Israel como pueblo de Dios, hermano. Hermanos, Dios formó al pueblo de Israel porque a él le dio la gana hacerlo. Estamos leyendo nosotros, ¿se acuerdan? Desde Génesis 12. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham y le dijo, voy a formar una gran nación contigo. ¿Se acuerda la historia? La mujer era estéril, pasaron 25 años y hasta que Abraham llegó a 100 años y la viejita 90, Dios les dio su hijo. Nació el patojo Isaac y de ahí milagrosamente Dios fue formando el pueblo de Israel. Dios apartó a Israel y Dios fue formando una nación para que fueran especiales y para que fueran luz a las naciones. Para eso formó Dios a Israel, porque Israel tenía que ser luz a las naciones. Pero miren, hermanos, fue creciendo el pueblo de Israel, estuvieron en la esclavitud, y cuando Dios los trae con Moisés y van a pasar el río Jordán y van a pasar al otro lado, que es símbolo de que ya tienen la tierra prometida, antes de que pasaran, Dios les dijo, momentito, vamos a hacer un trato. Trato, la palabra que uso, trato, en la Biblia se le llama pacto. En la Biblia hay 8 pactos. Un pacto es un trato entre Dios y su pueblo, o entre Dios y algún individuo. Yo hago esto y vos haces esto, si es condicional. Y Dios pone al pueblo de Israel en el pacto que se llama pacto palestino, Deuteronomio 30. Y entonces Dios le dice al pueblo de Israel, van a entrar, atraviesan el río y van a vivir en esa tierra. Ustedes son cabeza y no cola. Recíbalo para usted también. Usted no es cola. Usted en el nombre de Cristo tiene que ser cabeza. Dios le tiene que bendecir, créale al Señor. Van a entrar, pero una condición. Si se portan bien, si me honran, si no caen en idolatría, yo ahí los voy a bendecir. Amén, Señor, sí, Señor. Pero si se portan mal y se rebelan contra mí, los echo de la tierra. ¿Trato hecho? Sí, Señor, trato hecho. Y entraron a la tierra prometida con Josué y conquistaron la tierra y se la dividieron. Pero pasó el tiempo, hermanos, y el pueblo de Israel ya formó un reino, dejaron de ser el gobierno teocrático, que Dios era el rey de ellos, y principiaron a rebelarse contra Dios, ya sabe la historia. Y entonces Dios levantó profetas, lea los profetas, estaban anunciándoles, se están apartando, señores, Dios es un Dios celoso, están cayendo en adulterio espiritual, cayeron en idolatría, adoraban a todos los ídolos de todos los pueblos. Los voy a echar porque yo tengo un pacto con ustedes, que si me honran los honro y si me deshonran los echo de la tierra. Y hermanos, llegó el momento en que ya no se soportó.
Dios ya no aguantó y dijo que les caiga un imperio y que los eche de la tierra porque ya no lo soporto. Dios cumplió su plan. Dios cumplió con el pacto, porque el pacto era de que si honraban a Dios los volvía bendición siempre. Si deshonraban a Dios, Dios los iba a castigar y los iba a echar de la tierra. Y hermanos, esta gente se volvió rebelde, peleó contra Dios. Ahora oiga lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada. Él está anunciando lo que va a suceder 35 años después de su resurrección y ascensión. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El pueblo de Israel, dijo el Señor, que iban a ser castigados. Yo me pongo a hacer definiciones siempre, hacer mis propias definiciones para que no se me olvide qué significa algo. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? ¿Qué respuesta daría yo si me preguntan qué es el tiempo de los gentiles? Yo les digo que es el período de tiempo, y diría incluso en este momento largo, en el que el pueblo teocrático de Dios, que era Israel, está siendo derrotado y dominado por sus enemigos gentiles. Y hasta que Jesús, el rey de los judíos, venga y establezca su reino y destruya al último imperio de los gentiles. Hermanos, los judíos se volvieron una clase aparte y principiaron a ver a los que no son judíos como gentiles. Esa es la palabra, gentiles. Gentil no quiere decir amable. Ala, tan gentil que es aquella persona muy amable y todo. Esa es la palabra que usamos. Pero en el concepto de la palabra gentil es una persona no judía. Levanten la mano los judíos. Tú solo chusma hay aquí. Hermano, no somos judíos, somos gentiles. Somos clase menos importante que los judíos, según ellos, fíjense ustedes. Y ahora el Señor anuncia que como el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, entonces Dios va a mandar el gobierno de los gentiles. Los gentiles van a estar en dominio de todo hasta que en un momento venga el mayor de los reyes de Israel, que es Jesucristo, y que domine al último imperio y que el Señor Jesucristo reine para siempre. Ese es el concepto del tiempo de los gentiles que estamos nosotros viviendo. Ahora hablemos del sueño de Nabucodonosor. Ya les hablé de Israel como pueblo de Dios. Dios los puso para hacer luz. Si usted es luz y si usted da buen testimonio de Cristo, Él tiene que bendecirlo, punto. Miren, hermanos, así es de sencillo. Hermanos, allá hay 3 palabritas, allá afuera hay 3 palabritas que usted no solo debe saberlas de memoria, sino que debe vivirlas. Fidelidad, santidad, servicio. Garantía, hermano, de que Dios le va a bendecir. Hermano, no estoy bromeando. Hermano, usted vive fidelidad, vive santidad y vive en servicio, usted tiene garantizado la bendición de Dios. Se lo garantizo de veras de Dios. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, dejaron de ser luz y Dios levantó pueblos gentiles para que los dominaran. ¿Cuál es la narración de este sueño? La cabeza de oro, la misma Biblia lo explica. Fíjate que hay un montón de elementos que forman esa estatua, dice Daniel. Primero encontramos la cabeza, que es de oro. Cuando hablamos de oro, hablamos del metal más precioso. Hablamos de lo más grande que existe, lo más valioso, lo más caro, lo más fino. Y Daniel de una vez le dice a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. El imperio de Babilonia está como la cabeza de oro aquí. Segundo, cuando vos te murás, le dice, va a levantarse otro imperio que representa el pecho y los brazos, pero que son de plata. Miren, va bajando el metal en valor, del oro baja a la plata. Si usted oye fuera de la Biblia, en la cultura secular, y lee sobre Nabucodonosor, va a entender que ese reino de Nabucodonosor fue esplendoroso, lleno de oro en abundancia, y cabal la Biblia lo distingue con el oro. A mí en mis tiempos de Ixto, hace 1000 años, me enseñaba la maestra de sociales cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo, niños. Y todos teníamos que decir el coloso de Rodas, la esfinge, las estatuas de no sé qué, de Egipto, las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, decíamos. Y nos daban el punto. ¿Y qué son jardines colgantes de Babilonia? Yo no sé, pero eso era, ¿verdad?
Babilonia tenía jardines, yo no sé de qué manera, que se volvieron maravilla del siglo, de esa época. Es este Nabucodonosor que habla aquí, un hombre de un imperio poderosísimo, un hombre súper poderoso. Él es la cabeza de oro. Pero después, fíjese, y lea Daniel capítulo 6, se murió Nabucodonosor, subió al trono su hijo Nabónido y su nieto Belsasar, que se menciona en el capítulo 6 de Daniel, y vinieron los medos y los persas. El imperio de Media y de Persia derrotó a Babilonia, y Babilonia ahora quedó destruida, y ahora Media y Persia quedó en el poder. Israel, que estaba bajo el dominio de Babilonia, ahora pasa a ser dominio de Media y de Persia. Tiempo de los gentiles dominando a Israel. Se habla mucho de Media y de Persia como el imperio de la plata. Ellos usaron mucho la plata, fabricaron y trabajaron con la plata, así se les identifica. Pero después del pecho y los brazos de plata va a venir otro reino, uno con el vientre de bronce, dice. Y ese vientre de bronce significa a Alejandro Magno con el imperio de Grecia y de Macedonia. Y léalo en la historia, y aquí lo narra la palabra. Se habla, fíjese, de cuántas cosas, ya lo van a ver en otro sueño que voy a mencionar, que se dice mucho de Alejandro Magno, que en 10 años dominó al mundo, en 10 años. Y un día lo encontraron chillando, así como el pastor chilla cada ratito. El pastor chilla porque no le cae pisto, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué chillaba? ¿Por qué lloraba este Alejandro? Un día lo encontraron llorando, y cuando le dijeron, ¿por qué el emperador estaba llorando? Es que ya no hay tierras que conquistar, ya lo conquisté todo. En 10 años había conquistado el mundo el tipo. Después de Alejandro, se dice que cuando Alejandro iba con sus soldados y había sol, nadie los podía ver. Ellos utilizaron el bronce. Imagínense cómo la Biblia lo identifica con el bronce. Dice que llevaban sus grandes escudos de bronce, todo de bronce. Y cuando el sol reflejaba en ellos, nadie podía ver. Era algo impresionante el imperio de Alejandro. La Biblia ya lo señaló con el bronce. Y después dice la Biblia que cuando se termine el vientre de bronce va a haber otro imperio, un cuarto imperio, cabeza de oro, Nabucodonosor con Babilonia, el pecho y los brazos de plata, el imperio de Media y de Persia, el vientre de bronce, el imperio de Grecia y con Alejandro Magno, y cuando se acabe ese, el imperio de hierro, las piernas de hierro. Fíjese que el metal baja de valor, oro, plata, bronce, hierro, pero está subiendo en fuerza y en poderío. Y ahora está el imperio de las piernas de hierro, y el imperio de las piernas de hierro es Roma, el imperio político que gobernó desde 200 antes de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo vivió en esta tierra, el pueblo de Israel seguía en el tiempo de los gentiles, dominado por el imperio de Roma. Roma tenía dominado. Cuando usted habla de que Pilatos, y que habla de que el rey de Israel, el rey de Jerusalén, el rey de Galilea, eran gentes que Roma había mandado para ser gobernadores de ciertas regiones. Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y hermanos, fíjese esto, llevamos cuántos imperios, y léalo en la historia y ahí está. Babilonia, la cabeza de oro, el pecho de plata en los brazos, Media y Persia, el vientre de bronce, Alejandro y Grecia, las piernas de hierro, y es Roma. Pero faltan los pies de la estatua, miren. Y si usted lee en la historia, hay 4 imperios, pero el 5.º imperio no existe, no ha aparecido. Falta el imperio de los pies, que tienen hierro, oiga, hierro es Roma, que tienen parte de hierro y parte de bronce, parte de barro cocido. No hay alianza. Tiene 10 dedos, los pies de la imagen tienen 10 dedos, 10 naciones. Muchos han estado hablando de que es el mercado común europeo, otros del Mercomún, no sé qué van a hacer. Van a haber 10 naciones que van a gobernar en ese imperio, pero 4 imperios se han sucedido. El 5.º imperio no existe todavía. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Falta un imperio. Ahora, yo quiero llevarles a ustedes a Daniel capítulo 7. Por favor, miren lo que Dios está haciendo en Daniel capítulo 7. Daniel dice en versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión. Ahora ya no fue Nabucodonosor, sino Daniel el que tuvo un sueño. Yo miraba en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos, ya hablamos en un mensaje de Apocalipsis sobre los 4 vientos del cielo, combatían en el gran mar.
Cuando hablamos del mar en la Biblia y en profecía, el mar son naciones en pecado. Y el gran mar, dice aquí. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar, de las naciones en pecado. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta, o sea, recta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Segundo, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba por un costado más que de otro. Un costado más que de otro, que se le quede. Y tenía en su boca 3 costillas. Después de esto, versículo 6, miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. En sus espaldas tenía también 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche y aquí una cuarta bestia espantosa, ni sabe cómo identificarla, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, pies de hierro, piernas de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras las pisoteaba con sus pies, y era demasiado diferente a todas las bestias. Y vi que antes de ella tenía 10 cuernos. Hermano, ¿qué es lo que está pasando aquí? Aquí usted y yo encontramos que Daniel nos está contando un sueño. Ya nos narró el sueño de Nabucodonosor, una estatua con todas las partes de la estatua que significan cada imperio en la sucesión, que la historia lo confirma. Y ahora Daniel sueña un sueño diferente. Él soñó unos animales. Primero, ¿qué soñó? Un león. El león es el rey de la selva y con alas de águila, y que el tipo se pone firme, se pone de pie. Lean Daniel capítulo 4, cuando Dios humilla a Nabucodonosor y se vuelve como animal y come hierba varios años como animal, hasta que después se levanta y acepta a Jehová y reconoce a Jehová, Nabucodonosor. Este león que está mencionando es la cabeza de oro del sueño anterior, es Nabucodonosor. Pero después Daniel dice que no solamente vio el león, sino que vio un oso, y ese oso dice que tenía un costado. Miren a un oso así parado, se le sube más este lado, este lomo, que este otro. Un lomo lo tenía más alto que otro. Y usted dice, ¿qué tiene que ver eso? Es Media y Persia, y el lomo más alto que tiene es Persia, porque Persia era un poder más grande. Cuando Media y Persia se unieron, hicieron alianza para ser una gran potencia, pero era más poderoso Persia. Hasta esos detalles da la palabra. Después de Media y de Persia, que era el oso, ahora un leopardo. El leopardo tiene 4 alas y 4 cabezas. Las 4 alas, de plano el leopardo es Alejandro Magno con Grecia. Las 4 alas es la agilidad del tipo, en 10 años dominó al mundo. Y las 4 cabezas, fíjese usted qué lindo. Cuando Alejandro Magno llegó al poder, él se murió a los 33 años. Ya él era el dueño del mundo a los 33 años. Él chilló, ¿a qué años lloraría? A los 30, lloró de que no podía hacer nada, si ya dominaba el mundo. Pero a Alejandro nadie lo derrotó. Alejandro se murió. Algunos dicen que lo envenenaron, otros dicen que era homosexual y un montón de cosas, pero se murió a los 33 años. Y el reino, el imperio de Grecia, que era el gran imperio greco-macedonio de Alejandro, se dividió entre sus 4 generales. Y aquí dice, ese leopardo tenía 4 cabezas, fíjese. Cada individuo se agarró una parte. Los Seleucos, los Ptolomeos, Casandro, Lisímaco, 4 generales de Alejandro, se dividieron el gran imperio de Grecia en 4 partes. Y el imperio de Grecia, que era la cosa más grande, ya se volvió 4 imperios chiquititos y se fue acabando solito. A propósito de esto, oigan, hermano, no podemos estar jugando a vivir, a ser iglesita. Usted y yo tenemos que tener más compromiso con Dios. Compromiso de fidelidad, de santidad, de servir a Dios. El servicio más grande que usted puede hacer a Dios no es venir a este púlpito y predicar. Nos vamos a estar peleando por el púlpito un montón. Hermano, es ganar almas para Cristo. Y el Señor quiere responsabilidad de nosotros y quiere que vivamos esa vida de santidad. Miren, el pueblo de Israel, el pueblo de Estados Unidos, es una gran nación. Creo que todavía es la potencia del mundo. Estados Unidos era un país protestante.
Desde que Inglaterra los conquistó, les llevó el evangelio de Jesús. Inglaterra era un país protestante, prósperos. Estados Unidos se volvió un país protestante, pero empezaron a llegar un montón de tutis y se fueron a meter allá a Estados Unidos de todos los países, y resultó que ese país de Estados Unidos dejó de ser protestante y ahora es de todo, es una mezcolanza de todo, es una degeneración, y ese país va a tener que castigarlo Dios, hermano. Qué triste, hermano. Sabe, yo no lo estoy diciendo porque yo no tengo capacidad para decirlo. El gran predicador Billy Graham, el hombre que ya se retiró siendo un hombre intacto, un hombre limpio delante de Dios, él dijo en una ocasión: si Dios no castiga la degeneración de Estados Unidos, le va a tener que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra. Hermano, eso es terrible. Hermano, tiene que venir juicio, porque cuando alguien se rebela contra Dios, Dios va a enjuiciar. Si alguno de ustedes no tiene a Cristo en su corazón, no sabe lo que le espera. Le espera el infierno y va a ver qué terrible va a ser eso. Dele gracias a Dios, porque usted, teniendo a Cristo sin que le costó nada, usted tiene vida eterna. Mientras se va al cielo, hermano, sírvale, sea útil al Señor. Aquí el imperio de Grecia se acabó, pero ya van a ver más adelante, porque se murió el general Alejandro y sus 4 generales se quedaron. Cuando estaban los 4 imperios, se terminó el vientre de bronce y ahora suben las piernas de hierro. Hierro es Roma, y aquí en este pasaje nos menciona que hubo un león, Babilonia, un oso, Media y Persia, un leopardo, es el mismo sueño en Nabucodonosor, solo que con diversas figuras. Un leopardo, Grecia y Alejandro, y después una bestia espantosa. ¿Pero qué forma tenía? No sé, es bestia espantosa y terrible. Son los pies, las piernas de hierro, Roma, espantosa. Tenía dientes de hierro y todo lo masticaba y todo lo deshacía. Roma fue un imperio sanguinario, un imperio superpoderoso que lo destruyó todo. Roma fue un imperio anticristiano. Hermanos, todo lo que usted oye de que los cristianos fueron quemados, Nerón agarraba a los cristianos y los untaba de brea, ¿sabe usted eso? Los subía a un palo y les prendían fuego para que iluminara su palacio. ¿Qué le parece? Los cristianos allá quemándose y Nerón en su palacio con luz halógeno, hermano, a nombre de los cristianos. Los metían a que las piedras se los comieran. Eso es cierto, eso fue Roma, las piernas de hierro. Y Dios lo advirtió y dijo: Israel va a estar en el tiempo de los gentiles, en el dominio de los gentiles, porque no quiso honrar a Dios. Que no nos pase algo a nosotros porque no queremos honrar a Dios. Tenga mucho cuidado. Y esta bestia espantosa son las piernas de hierro. Pero otra vez, fíjese que cuando terminan las piernas de hierro, o cuando se termina esta bestia espantosa, hay un 5.º imperio, y ese 5.º imperio no ha pasado, se quedó a medias. Lea la historia: Babilonia, Media Persia, Grecia, Roma. En el año 500, oiga, más o menos 500 después de Cristo, Roma no fue derrotada por ningún país, por ningún otro imperio. Roma, ella solita se derrotó, porque cayeron en degeneraciones sexuales, en un montón de pecados. Roma solita se acabó. Lo que yo le estaba mencionando de lo que dijo Billy Graham de Estados Unidos. El gran país, la gran potencia, el país que era súper protestante, ahora ese país está cayendo en degeneración y Dios tiene que castigar, hermanos. Hermano, ¿qué pasó? Porque ahora quiero hacerle la pregunta. Pasaron 4 imperios, pero dice la Biblia que hay 5 imperios. ¿Por qué quedó un imperio a medias? ¿Por qué la Biblia no se cumplió con los 5 imperios seguidos? Solo 4 han habido en la historia después de Babilonia. Entro al siguiente punto. Y el siguiente punto, hermanos, es el paréntesis de la iglesia. Fíjese que cuando termina, lea el capítulo 7, lo que les mencioné. Dice que aparece un anciano de días. Y este anciano de días es lo mismo que aparece en el sueño de Nabucodonosor. Una piedra no cortada con mano. O sea, no la arrancó un hombre, sino una piedra que sobrenaturalmente se arrancó. Y dice que esa piedra fue arrancada y le cayó en los pies a la imagen y le deshizo los pies y se cayó toda la estatua y se derrotó todo. Y esa piedra después se convirtió en un gran reino, dice. ¿Quién es la piedra? Y no dice Pedro que Cristo es nuestra piedra, nuestra roca.
Cristo es la roca. Cuando Jesucristo venga, Él le va a dar a los pies de la imagen al quinto reino, pero no hay quinto reino todavía. Y lo va a destruir, y cuando se destruya, Él se va a levantar como un gran reino. El reino donde usted y yo vamos a ser la esposa del rey. Reprise, el reino donde usted y yo, hermanos, vamos a ser la esposa del rey. Cuando Jesús venga, que encuentre a una esposa, a una novia pura, a una novia que esté honrándole, que se mantenga en santidad espiritual, para que cuando Cristo venga se case con nosotros y estemos con Él. Eso lo vamos a estudiar el otro domingo. Hermano, se menciona un anciano de días. Aquí cuando cantamos, ya Jorge hace rato que no canta eso, anciano de días, yo me muero por esa canción. Pero la Iglesia Católica ha cometido un error. Tienen su figura del Padre Eterno. El Padre Eterno es ese anciano de días. Es un viejito que tiene millones de años. Ahí está el viejito, pobrecito, está aburrido el viejo así. Yo me imagino que está tan llagado de tanto estar sentado el anciano de días, pobrecito. Cuando la Biblia habla de anciano de días, no habla de un viejito que ya no puede hacer nada. Está hablando de alguien que tiene autoridad y sabiduría. Ahí está nuestro Dios. Y hermanos, Dios da la orden y Jesucristo va a venir a poner su reino. Pero ¿qué pasó? Hay 4 imperios que se cumplieron. El quinto imperio no se cumplió. ¿Qué pasó? En el plan de Dios hay un paréntesis. Se acabaron 4 imperios, ahora hay un paréntesis. En el Antiguo Testamento Dios puso a Israel para hacer luz a las naciones. Ustedes tienen que ser luz a las naciones. Se volvieron creídos, cayeron en indiferencia, en idolatría, y Dios los echó. Y ahora estamos en el tiempo de los gentiles para los judíos. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Sí. Ahora, el Señor hace un paréntesis, dice, vamos a hablarle a toda la gente para que toda la gente esté en el imperio del Mesías cuando Él venga. Hablemosle a la gente. Entonces Dios hace un paréntesis que ya lleva casi 2000 años. Y ese paréntesis se llama la iglesia. 4 imperios han terminado. Falta el quinto imperio. En medio del cuarto y del quinto hay un paréntesis, la iglesia. Usted usted y yo estamos aquí para hacer luz a las naciones. Igual que Israel en el Antiguo Testamento. No dejemos de cumplir, hermanos. Tenemos que ser luz a las naciones, porque cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, entonces va a venir el anticristo, va a venir el quinto reino, y el quinto reino va a durar 7 años en esta tierra. Es el gobierno del anticristo, son los pies de hierro con barro, en donde ese tipo va a dominar al mundo, en donde él le va a poner el 666 a los que lo siguen, el número de la bestia, a los que tienen la señal de Jesús, los va a matar, los va a decapitar, dice la Biblia. Van a morir millones en la tribulación que no aceptan al anticristo, pero que van a morir como mártires. Y después en las guerras de Armagedón, cuando Cristo venga ya con usted y conmigo, casados con Él, vamos a dominar al anticristo. Se va a acabar el quinto imperio y principia el imperio de Jesucristo, la piedra no cortada con mano. El que el Padre Eterno, Dios, el anciano de días, establece, que es Jesucristo. Hermano, yo le he mencionado en esta mañana la sucesión de los imperios. El dominio que los judíos han tenido desde Nabucodonosor hasta nuestros tiempos. Israel no ha podido ser un reino. Oiga, Israel es un reino, porque tienen a un rey que es Jesús, que es el Mesías. Pero ellos no pueden gobernar ahorita. ¿Por qué no pueden gobernar? Porque están bajo el dominio de los gentiles. Estamos en el tiempo de los gentiles. Cuando se termine el quinto imperio y Jesucristo derrote al quinto imperio, entonces se va a levantar el imperio del Mesías con los judíos, pero también con la iglesia. Nosotros como iglesia, hermanos, casados con Jesús. Hermano, ¿para qué sirve esta enseñanza? Primero, para que usted se dé cuenta que los planes de Dios son perfectos. ¿Cómo es posible que antes, miren desde dónde Dios le reveló a Nabucodonosor, un impío en ese entonces, todo el futuro de la humanidad? Daniel recibe la confirmación con otro sueño hasta llegar al final de la humanidad. Apocalipsis lo escribe Juan en el año 96 después de Cristo y coincide perfectamente con las profecías de Daniel. Y uno se queda con la boca abierta y dice, no es posible, qué exactitud para decir las cosas.
Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios que tiene todo control. Es que ¿por qué la maldad? Es que ya no aguantamos la maldad. La maldad está creciendo para presionar a Jesús a que venga. Así que todo está en control de Dios, hermano. Solo pidámosle que nos guarde, pidámosle que nos bendiga, que nos libre, pero comprometamos a ser fieles. Cuando Cristo venga, que se lleve a su iglesia pura y santa, hermanos. Cuando nos levantemos con Jesús, el domingo entrante lo estudiamos, cuando nos levantemos y estemos con Jesús, que vayamos con nuestras vestiduras blancas para reunirnos con Jesús. Hermano, yo siento que ya viene el rapto de la iglesia, y yo siento que al venir el rapto de la iglesia, principia el quinto imperio. 7 años va a durar el quinto imperio. Estamos en el paréntesis de la iglesia. Hermano, gocemos ese paréntesis. La iglesia, la amada, la novia de Jesucristo, pero con una responsabilidad: ser luz a las naciones. ¿A usted le gusta el evangelismo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué me importa? Al Señor, y mire, a mí me preguntas, ¿de qué le gusta más, hermano pastor? ¿Evangelizar o enseñar? Enseñar. ¿Y el evangelismo qué? Más enseñar, hombre. Sí, pero es su obligación evangelizar. ¿A cuánto les gusta el evangelismo? Es regular. Es su obligación hablar de Cristo. Y la iglesia les da oportunidad, aprovechen, hombre. Traigan un inconverso a que venga un desayuno, no le cobramos. Llévese unas biblitas, 50 len y regálele a un inconverso. Qué facilidad, es que yo no puedo hablar, no hable, regale. Hermano, cuántas cosas podemos hacer, pero es nuestra obligación. Que no nos vaya a encontrar el Señor algunos de nosotros como Israel. Nos puso para hacer luz y fuimos tropiezo para la gente. Que ninguno seamos tropiezo, que seamos utilizados por el Señor. Si alguien tiene alguna duda sobre este pasaje, lo escribe y me manda la pregunta para que hablemos el domingo. Incline su cabeza. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.